Hermano, estamos empezando el Antiguo Testamento. Vamos a ir aprendiendo qué significa cada libro. Vamos a ir contando esa historia, la más grande historia jamás contada. Vamos a ir viendo qué fue apareciendo en el principio, ahí en la creación del mundo y la caída. Es muy difícil adentrarnos en la escritura si nosotros empezáramos leyendo solamente desde Génesis libro por libro. No lo entenderíamos. Vamos a tratar de simplificarlo según el catecismo de la iglesia, según el magisterio de la iglesia, con los 73 libros que tiene nuestra Biblia católica. Yo quiero empezar, hermano, preguntándote qué significa la palabra Génesis. ¿Qué crees tú, hermano, que significa la palabra Génesis? Como toda historia, la de la Biblia tiene un principio y tiene un final. Y el final depende del principio. Y Génesis, hermano, quiere decir en el principio. ¿En qué momento de la Biblia se empieza a hablar de Jesús, hermano, de Cristo? Históricamente, como hombre, Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Pero Cristo está en la Biblia desde el principio, como vamos a ir observándolo. Y es que esa palabra de Génesis, en el principio, la va a usar San Juan al comienzo de su Evangelio. Y vamos a leer el principio del Evangelio según San Juan. Hermano, ese es un texto que tenemos que memorizar. Y está en San Juan capítulo 1, versículo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1. Busca tu Biblia. Vamos a empezar a utilizar, hermano, ahí en Génesis. Pero ahorita vamos a revisar San Juan capítulo 1, versículo 1. Mira, hermano, cómo San Juan va a hacer una relectura del Génesis. Y San Juan 1:1 dice así: en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella fue hecho todo, y nada se hizo sin ella. Palabra del Señor. Otra traducción de ese texto de San Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por Él fue hecho todo, y nada se hizo sin Él. Palabra del Señor. Ese texto de San Juan 1:1 es necesario memorizarlo, ya que como San Juan hace una relectura de Génesis, de ese capítulo 1, ¿quién crees tú que es la palabra? ¿Quién es el Verbo según esos textos? El Verbo ahí es Jesucristo. Jesús es la palabra de Dios, el Verbo de Dios, es decir, es la expresión de Dios, es su Hijo, Jesucristo. Así que la palabra de Dios no es una cosa, es una persona divina. Y esa persona divina, hermano, se llama Jesucristo. Por eso sabemos que Jesucristo está al principio, está al final y está en toda la Biblia, inclusive antes de su aparición como ser histórico, aún en el Antiguo Testamento. Pronto lo veremos aparecer a manera de anuncio en estos primeros capítulos de la Biblia.
Y hoy vamos a ver entonces el primer libro de la Biblia, el Génesis. Saca tu palabra, saca tu Biblia. Estamos empezando a leer el Antiguo Testamento. Vamos a contar esa historia. ¿Qué crees tú que es el Génesis entonces? ¿Crees que es un escrito científico? ¿Crees que es un escrito histórico? ¿O crees que fue algo que realmente sucedió? ¿Un escrito mitológico? ¿Un escrito poético? ¿Crees que es todas esas cosas o ninguna de esas cosas? Esas son interrogantes que debes responder el día de hoy. Y es que el Génesis tiene poesía, tiene simbolismos, no es un libro científico. La verdad científica no fue la intención que tuvo el autor o los autores del Génesis. Pero tampoco es un libro mitológico. Y contrario a muchas opiniones que hay por ahí, el Génesis sí es un libro histórico. Sí hay datos ahí que realmente sucedieron. Vamos a ir viendo qué nos dice el Magisterio de la Iglesia en un documento titulado justamente sobre el carácter histórico de los 3 primeros capítulos del Génesis. Y de acuerdo a ese documento de la Iglesia, ¿qué debemos creer de los primeros 3 capítulos del Génesis? Y se nos hace una síntesis de lo que dice ese documento de la Iglesia. Y nos dice que debemos creer estos puntos. Saca tu cuaderno, hermano, hay unos puntos en donde la Iglesia nos recomienda cómo es que tenemos que ver esos 3 primeros capítulos del Génesis. Primero, la creación de todas las cosas por Dios al principio del tiempo. Tenemos, hermano, que creer que esos primeros capítulos vamos a encontrar la creación de todas las cosas por Dios al principio del tiempo. Vamos a ver que la creación especial del ser humano, ahí vamos a ver la creación especial del ser humano. Vamos a ver también la formación de la primera mujer a partir del hombre. Vamos a ver la unidad del género humano y hermano, y eso se llama monogenismo. Lo contrario a la ciencia que cree que hay un origen poligénico, no monogénico, y lo vamos a ir viendo posteriormente. Vamos a observar también la felicidad original de nuestros primeros padres. Vamos a ver el mandato divino dado al ser humano para probar su obediencia. Pero también vamos a observar su transgresión, la transgresión de ese mandato bajo la instigación del demonio allá en aquella serpiente. Vamos a observar también en esos primeros 3 capítulos del Génesis la caída de nuestros primeros padres del estado de inocencia. Y vamos a ver también la promesa de un redentor futuro, hermano. Desde ahí en esos primeros 3 capítulos ya nos dice a nosotros, ahí en Génesis 3:15, que hay una promesa de un redentor futuro después de la caída de nuestros primeros padres. Y con una pregunta que te voy a hacer el día de hoy, reflexiónala para ir viendo qué es lo que Génesis en estos 3 primeros capítulos nos va a observar. Esto es bien importante, hermano, para entender toda la escritura, ya que es una historia que es contada en estos libros. ¿Qué nos enseña el magisterio de la Iglesia con relación al relato del Génesis y su estilo literario? ¿Qué nos va a enseñar el magisterio de la Iglesia con relación al relato del Génesis y su estilo literario? Y es que hay una encíclica del Papa Pío XII que salió allá por el año 1950 que se llama Humani Generis, y nos dice que sobre el estilo literario nos dice que los 11 primeros capítulos del Génesis, aunque propiamente no concuerdan con el método histórico usado por las personas
historiadoras, tanto greco-latinas como modernos, sin embargo, pertenecen al género histórico en un sentido verdadero, aunque no coincidan con estos historiadores. Y aquellas personas que se dedican a la interpretación de las escrituras tienen que investigar y precisar los mismos capítulos con un estilo sencillo, con un estilo figurado, acomodado a la mente de un pueblo poco culto, y contienen ya las verdades principales y fundamentales en que se apoya nuestra propia salvación, y también una descripción popular del origen del género humano de ese pueblo escogido. Y si los antiguos escritores tomaron algo de las tradiciones populares, lo cual puede ciertamente concederse, también es cierto que nunca ha de olvidarse que estas personas que escribieron esos textos, ellos obraron así, ayudados por la divina inspiración, la cual, hermano, los hacía inmunes de todo error al elegir y juzgar aquellos documentos. Por lo tanto, las narraciones populares incluidas en la Sagrada Escritura no pueden compararse con las mitologías u otras narraciones semejantes, las cuales más bien proceden de una encendida imaginación, más que de aquel amor a la verdad y a la sencillez que tanto resplandece en los libros sagrados, aún en los del Antiguo Testamento, hasta el punto de que estas personas que escribieron estos libros deben ser tenidos en este punto como claramente superiores a los escritores profanos de las mitologías de esos pueblos circundantes como los babilonios, los egipcios. Y entonces, hermano, con esas interrogantes ahí al lado de María Santísima, empezando a ver que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es el Verbo que ya estaba en la Escritura, meditemos el libro del Génesis en sus primeros capítulos. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.